Este programa es presentado por Grupo Sí España, Servicio Integral para España, La Pradera, Productos del Campo, Benepana World, tu solución para movilizarte en Panamá. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Bueno, el tema de hoy es obvio. El tema de hoy, el tema central del programa, el tema central que ocupa hoy a los venezolanos y a mucha gente en el mundo que entiende que lo que ocurre en Venezuela afecta a toda la región, no se queda solamente en Venezuela, es derivado de la rueda de prensa que hoy dio la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, que en pocas palabras, para decirlo bien corto, pues este año no va a haber referéndum revocatorio según el cronograma que planteó hoy Tibisay Lucena. Nadie mejor que el exrector del Consejo Nacional Electoral, Ezequiel Zamora, para acompañarme en el análisis de este tema el día de hoy. Lo tenemos ya vía Skype. Buenas noches, Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás tú, Patricia? Un placer volver a conversar contigo. Bueno, Mira, realmente, sí. Perdona. No, dime, Ezequiel. Es preocupante cómo en Venezuela se han unido todos los poderes, entre ellos el poder electoral, para trabar e imposibilitar el revocatorio, que es un derecho constitucional. Ello me turba y vi que la optimista respuesta de la MUS, de la cual creo que también debemos hablar ahora. De todo eso vamos a hablar. Son tuyos. De todo eso vamos a hablar. Vamos a empezar, Ezequiel, mostrándole a la gente. Dudo que quienes sigan este programa lo hayan visto a Tibisay, pero vamos a ver el momento en que Tibisay dice que el 20% se va a recoger, si acaso, prácticamente dice que en octubre, lo cual significa que no da tiempo para hacer el referéndum en el 2016. Vamos a ver el momento en que Tibi dice eso. Si se cumpliesen todos los requisitos establecidos en la norma, la recolección de firmas con todos los aspectos de seguridad y técnicos, operativos y logística, probablemente la recolección del 20% de la firma se llevaría a cabo hacia finales de octubre, una vez cumplido con todos los requisitos que establece. Lo repetimos como ayer, este poder electoral no acepta presiones de nadie. Nuestro deber está con la garantía de los derechos constitucionales del pueblo todo de Venezuela. Bueno, el CNE no acepta presiones de nadie, dice, y yo quiero, antes de dejarte hablar, Ezequiel, mostrar o recordar cuando este mismo Consejo Nacional Electoral en 48 horas validó 10 millones de firmas para pedir que se derogara el decreto de Obama. Solamente 48 horas necesitó ese CNE, ese mismo CNE, para validar 10 millones de firmas. Vamos a recordar ese momento. ¿Qué pasó? ¿No lo tenemos a tiro? Bueno, vamos a verlo en el transcurso del programa. Ezequiel, ¿qué piensas tú de lo que dijo hoy Tibisay Lucena? ¿Es manipulado? ¿Hay una presión? ¿No hay presión? ¿Es así como ella dice? Cuéntame. Mira, Tibisay Lucena dijo hoy, afirmó porque la farra se me grabó, la autoridad electoral no actúa como algunos quieren. Y eso es verdad. Es la única verdad que dijo en todo su discurso, que duró cerca de una hora. Todos sabemos que ellos actúan solo como se le ordena la superioridad. Un país donde no hay diversidad ni libertad para los poderes, donde todo depende de la orden que viene de Miraflores, o de Diosdado, o de Jorge Rodríguez, no es un país que vive en democracia. En Venezuela, hace apenas escasos 6 meses, 7 meses, 2/3 de los venezolanos que votaron, es decir,
decir, 8 millones de personas escogieron a 2/3 de los diputados, es decir, 112 de 165 diputados, para que actuaran buscando un cambio. ¿Qué hizo el CNE de inmediato? Empezaron el 7, no el CNE, el 7 de diciembre, el CNE empezó a actuar y a prepararse para el revocatorio. ¿Y qué hizo la Asamblea? Eligió un Tribunal Supremo Express, eligió unos rectores que sirvieran a la causa, y por eso es que en Venezuela no hay ningún tipo de democracia. Yo quiero señalar adicionalmente que en Venezuela la situación es grave. Ese no haber revocatorio no se queda en el discurso de Tibisay de hoy. Vimos, en mi opinión, una respuesta optimista de la MUD. No quiero empañarle ni dañar su fiesta o su optimismo, vamos a llamarlo así. No quiero dañar el optimismo de la MUD, que señaló que quien tiene el poder es el pueblo. Eso es cierto, que sí habrá revocatorio en el 2016, Dios lo oiga, y que la marcha del 1 de septiembre es nacional y obligará al CNE a realizar un revocatorio. Yo no soy tan crédulo. Yo pienso que esta gente tiene instrucciones y que ellos saben que se juegan el pellejo. Quien no es ladrón está metido en narcotráfico, quien no está metido en narcotráfico está metido en violación a derechos humanos, etcétera, etcétera. Son muy pocos los que escapan a estos 3 grandes defectos, taras y vicios que tiene el régimen comunista que hoy impera en el país. Yo de todas maneras le respondo a la MUD y a todos quienes me oyen que si no hubiera referéndum revocatorio como yo lo avisoro, no es como lo deseo, que quede bien claro mi actuación en respaldo al referéndum revocatorio fue porque las autoridades, el liderazgo que nos representa en la MUD, escogió esa alternativa. Pero yo quiero decirle al mundo y a los venezolanos que hay otras salidas constitucionales. Una de ellas es la partida de nacimiento de Maduro. Hay toda una tesis presentada a la Asamblea, al CNE, donde se habla, la tesis vamos a llamarla la tesis del doctor Enrique Aristigueta Granco, y que pone de nuevo sobre el tapete la diputada Melba Paredes, que en el jueves pasado pidió en sesión de Cámara que dentro de un lapso de 5 días se hiciera una votación en la Asamblea para ver quiénes estaban considerando que Nicolás Maduro no había presentado la documentación que lo acreditara como venezolano, en consecuencia que ejercía usurpando el cargo de presidente de la República. Allí está una de las salidas. Creo que es una salida que está bien documentada. Creo que es una salida a la que le han sacado el cuerpo. Es una salida adicionalmente donde hemos visto mentir a las autoridades. 4 importantes autoridades de la República, el presidente, el gobernador del estado Táchira, Jagua, vicepresidente del PSV, y la propia Tibisay Lucena, dan 4 lugares de nacimiento distintos para el señor. Vemos que el señor, adicionalmente a eso, miente cuando a la hora de presentar los documentos para la partida de función de su madre, dice que ella nació en el estado Táchira y está probado que nació en Cúcuta. Siguen mintiendo cuando no dan respuesta. Tibisay Lucena, el 2013, enseñó en cámaras, en televisión, un documento que era la partida de nacimiento de Nicolás Maduro. Un grupo de rectores nos reunimos y elaboramos una carta diciéndole al CNE, nosotros no tenemos posición frente a esta materia porque la desconocemos, no nos estamos empapados de ella, pero es nuestra responsabilidad como ex rectores del CNE de dirigirnos a ustedes que tienen la responsabilidad del registro electoral, pero adicional ahora la del registro civil, para que informen si ustedes tienen la partida de nacimiento de que mostrara, por cierto, en cámara, en un programa de Globovisión, a la 1 del mediodía, en 2013, Tibisay Lucena
hablando que ella no pidió la partida de nacimiento, porque ese es un documento que no es indispensable para ser presidente de la República. Eso, tú que fuiste, Ezequiel, tú que fuiste rector del CNE, ¿se le pide a los candidatos la partida de nacimiento o no se les pide? Bueno, es tan sencillo como lo siguiente que voy a afirmar. En Venezuela, la cédula de identidad no tiene lugar de nacimiento. Es decir, los naturalizados, que ahora son tan venezolanos como nosotros, es más, probablemente tengan hasta más mérito porque ellos escogieron la nacionalidad venezolana. Pero ellos no pueden ser presidentes de acuerdo a 2 artículos de la Constitución. ¿Qué es lo que pasa? Que Timothy niega que ella se la pidiera a él y a los otros candidatos. Grave irresponsabilidad de los otros candidatos también de no haber consignado su recaudo. Claro. Pero más grave es que el CNE, que enseñó la partida de nacimiento, ahora diga que no la tiene. Esa y un cúmulo de otras cosas nos hace dudar de que Nicolás Maduro sea primero venezolano y segundo, de que pueda ejercer la presidencia de la República. Quiero añadir adicionalmente que el propio Maduro, ante tanta denuncia que ha habido sobre esta materia, se haya hecho el loco, no haya dicho nada y no haya presentado nunca su partida de nacimiento. Ya Ezequiel, ahí tenemos un punto para salir de este régimen. Ezequiel, vamos a compartir el comunicado que el rector Luis Emilio Rondón emitió con respecto a lo que Tibisay Lucena anunció el día de hoy, porque él incluso ni siquiera estuvo ahí presente. La ausencia de él ya era obvia respuesta a lo que iba a pasar ahí, ¿no? Que no estaba de acuerdo. Vamos a leerlo y a compartirlo con los televidentes. Luis Emilio Rondón el día de hoy dijo: explico al país mi ausencia en la locución realizada este martes por el Consejo Nacional Electoral. Este lunes expresé mi desacuerdo a la decisión tomada por la mayoría del directorio de que la recolección de manifestaciones de voluntad del 20% del registro electoral de la solicitud de revocatorio se realizara a finales del mes de octubre. Mi disconformidad se motiva en que considero que se pudo fijar una fecha anterior si las actividades para la preparación técnica y logística de las máquinas se iniciaran en la segunda quincena de agosto, como lo propuse en la sesión de ayer, y no a partir de la primera quincena de septiembre, como se dispuso. Estos 38 días para el alistamiento de la plataforma tecnológica que se incorporaron al cronograma son más que suficientes para el despliegue de la totalidad de la infraestructura de los más de 14.000 centros de votación con los que cuenta el Consejo Nacional Electoral para garantizar a los venezolanos el ejercicio de sus derechos políticos. Condeno que en detrimento de lo que establece la resolución 2770 del 6 de septiembre del 2007 en su artículo 31, que obliga a establecer un cronograma para los lapsos del proceso de promoción de los referéndums revocatorios desde el inicio, se han divulgado con retardo las fechas de las actividades propias de este proceso. Como rector, he procurado en todo momento que la institución responda efectiva y asertivamente a la petición de los electores que solicitan se les permita ejercer un derecho consagrado en la Constitución. Considero que no hay ningún impedimento jurídico, tecnológico o logístico para que se cumpla con la ejecución del procedimiento de solicitud de revocatorio una vez cubiertos los extremos de la norma. La voluntad de cumplir con nuestro deber constitucional como ente rector de los procesos electorales es fundamental. Aún así, vimos como 5 días para constatar el 1% previstos en el artículo 10, numeral 5 de la resolución nombrada, se convirtieron en más de 30 días. Aún así, vimos la inexistencia de un cronograma desde el momento de la solicitud de la activación del revocatorio ha lesionado el principio de imparcialidad que debe garantizar el ente y ha sido en detrimento de la igualdad que debe existir entre las partes. Por eso insistí en la divulgación previa de un calendario integral de las 3 fases de la solicitud del revocatorio: promoción, recolección del 20% y realización del referendo. Ante la difícil situación que vive el país, considero que es indispensable que el ente comicial respete los lapsos claramente establecidos en la normativa. El CNE debe actuar en el marco del principio de celeridad que obliga a la norma para cumplir con su deber constitucional de garantizar que los venezolanos puedan expresar oportunamente su voluntad. Y él dice, estamos a tiempo. Este es Luis Emilio Rondón. Vamos a aprovechar que ya tenemos el video de la recolección aquella de 10 millones de firmas para protestar el decreto de Obama. 48 horas fueron suficientes para que el CNE recogiera y validara esa firma. Vamos a verlo.
emitida por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, se pudo comprobar la consistencia en un 98.7% de los datos de las ciudadanas y ciudadanos firmantes, siendo el margen. Bueno, es obvio, Ezequiel, vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar de la respuesta de la Mesa de la Unidad más profundamente. Tú has hablado de una de las alternativas que hay frente al referéndum revocatorio, pero si se sigue... Que las vamos a hablar al regreso, las dos que quedan, porque ¿Cómo no? tú hablas de que, bueno, yo creo que se sigue esperanzando al pueblo, porque en los hechos, Capriles dice, sí va el referéndum revocatorio en el 2016, lo dice Chugo Torrell, pero ¿cómo va a ir si ya esta señora dijo que no va? O sea, ¿cómo va a ir si tenemos esa respuesta de Luis Emilio Rondón, que obviamente pone en la mesa con claridad que esto es simplemente una respuesta política, lo que está dando Tibisay Lucena para no hacer el referéndum revocatorio? Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer para que haya referéndum revocatorio? Porque la marcha del 1 de septiembre, ¿hasta dónde va a llegar? Y la gente va a asistir con la frustración que tiene de que las cosas simplemente son como el régimen las dibuja y como traza su estrategia. Al regreso vamos a hablar de esto, de las otras dos formas de salir, no de un gobierno, Ezequiel, sino del sistema que está imperando en Venezuela. Al regreso continuamos hablando con Ezequiel Zamora, ya volvemos. Si quieres comerte el mejor queso de mano, las mejores cachapas de maíz, esa natica criolla que tanto te gusta de Venezuela, no puedes dejar de visitar La Pradera Productos del Campo. En La Pradera te ofrecemos todos los sabores que tanto añoras. Quesito guayanés, queso telita, palmizulia, tequeños, bollitos de maíz, todos los productos que quieras de Venezuela. Y si estás organizando una cena, una fiesta o quieres matar esos antojos, no dudes en visitarnos. Y si deseas arrancar tu propio negocio y convertirte en nuestro distribuidor en cualquier parte de los Estados Unidos, contáctanos por el 786-863-0933. El mejor sabor de Venezuela. Búscanos en nuestra página web www.quesoslapradera.com o visítanos en el 1375 Northwest 97 Avenida del Doral y deleítate con los sabores de La Pradera, sabores del campo. Las mujeres me abrazaban. Agárrate con Patricia Poleo.